Nos compete la clase o la lección 9 de Hechos 29. Una clase que está enfocada en ayudarnos a dar las herramientas, la visión, el enfoque para poder desarrollar un movimiento de plantación de iglesias en cualquier segmento de la población. Aunque allí el material está muy enfático hacia el sudeste asiático, es un material que bien es contextualizable en cualquier circunstancia. Así que en esta clase de hoy vamos a ver la introducción al plan maestro y también vamos a ver el plan maestro para la investigación. Así que iré compartiendo algunos puntos de esta clase y donde me sienta guiado por el Espíritu voy a compartirle algún par de experiencias para que usted pueda quedar indeleblemente marcado en su corazón acerca de la importancia de este tema de la investigación. Entonces, lo que nos compete a la lección 9 es introducción al plan maestro y al plan maestro para la investigación. Cuando hablamos del plan maestro, cada una de las estrategias que tracemos tienen que estar construidas sobre 6 categorías específicas. Iniciando, obviamente, con la investigación, debemos tener estrategias claras para poder desarrollar la tarea de la investigación, pero asimismo también debemos tener estrategias desde el comienzo para desarrollar la oración, alianzas estratégicas, plataformas para desarrollar la tarea que vamos a realizar. Dentro de esas plataformas, una de las plataformas muy importantes que tiene que ver con la plantación de iglesias y los movimientos de plantación es el evangelismo y el discipulado, que están íntimamente ligados. No podemos hacer lo uno sin dejar de hacer lo otro. Y obviamente el objetivo final es la plantación de iglesias. Entonces, un plan maestro debe ser construido sobre estrategias que nos permitan alcanzar o desarrollar estas 6 categorías: investigación, oración, alianzas, plataformas, evangelismo y discipulado y plantación de iglesias. Ese es el objetivo principal al desarrollar esta clase de la lección número 9. Aquí lo estoy tratando de graficar para que nos quede un poco más marcado en nuestro corazón. El objetivo del plan maestro: todo lo que el coordinador de estrategias planee bajo estas 6 categorías está diseñado para lograr el objetivo final del plan maestro. ¿Cuál es el objetivo final de un plan maestro que tenga esas 6 categorías? Bueno, el objetivo final es el cumplimiento de la visión final o la total evangelización del grupo de enfoque a través de la reproducción de iglesias autóctonas. Entonces, debemos tener claro desde el inicio lo que queremos ver hasta el final. En algunas clases de plantación de iglesias o movimientos de plantación de iglesias, a esto le llamamos pensar Z. Obviamente haciendo mención a nuestro alfabeto español. Queremos comenzar con el fin en la mente. Esa visión final es la que nos va a ayudar a trazar estas estrategias, estas categorías, y debemos caminar desde el primer momento en que comenzamos, guiados por una visión que tenga que ver con la evangelización total del grupo de enfoque, y la evangelización total se va a lograr con el tiempo a través de la reproducción de iglesias autóctonas. Entonces allí vamos a encontrar resumido en la gráfica de la mano izquierda esto. Necesitamos comenzar con la visión final. Debemos saber que estamos trabajando para la evangelización
del grupo de enfoque, y esto lo vamos a lograr al poder establecer, plantar, sembrar y permitir que se reproduzcan iglesias autóctonas. Muy bien. Entonces, vamos a ver algunos ejemplos de metas medibles en el área de la investigación. En las clases anteriores o en la clase del viernes pasado estuvimos viendo sobre la importancia de la investigación. Hemos venido trabajando con eso en lecciones anteriores. Y ahora, entonces, vamos a ver algunos ejemplos de las metas y debemos entender que toda meta trazada debe ser medible en el área de la investigación, de la oración, del evangelismo, del discipulado. Específicamente en la clase de hoy nos referimos obviamente a las metas de la investigación. Entonces vamos a planificar o a ver cómo planificar esa investigación. Debemos completar entonces el mapeo de todos los pueblos del distrito dentro de un plazo de 3 meses. Cuando hacemos las metas, cuando programamos las metas deben ser medibles, deben ser alcanzables y deben ser comunicables. Esto es muy importante, que nosotros no solamente tracemos una meta que diga completar el mapeo de todos los pueblos del distrito, la provincia, el departamento, el país, en fin, sino que también podamos tener claro que debemos colocar una fecha para completar esa meta, porque a lo que no le colocamos fecha, queda abierto y lo vamos postergando en el tiempo y eso nos haría tener una información a medias. Entonces necesitamos inmediatamente que trazamos una meta, tratar de colocar un tiempo para la realización de esa meta. La tarea que había dejado el pastor Tito, basada en Nehemías, encontramos cómo Nehemías piensa en la reconstrucción de los muros y traza inmediatamente un plan y logra la reedificación de los muros en un número de días exactos. Entonces debemos siempre tener una mentalidad en donde las metas sean medibles, sean alcanzables y que las podamos comunicar con facilidad a nuestro equipo de trabajo. También como ejemplo tenemos la necesidad de completar el mapeo de todas las fuerzas espirituales presentes en el distrito en un plazo de 6 meses. Hay alguna información que podemos conseguir en una investigación desde arriba, que es lo que llamamos con las informaciones que nos brinda el Internet o lugares como la gobernación, la alcaldía o los lugares de gobierno, pero hay otra información como este caso de las fortalezas espirituales, que la vamos a lograr cuando establecemos relaciones con las personas y cuando estamos caminando dentro de la comunidad. Por eso esta es una investigación que nos va a tardar un poco más porque nos demanda el contacto para poder completarla, nos demanda el contacto con la comunidad. Debemos también completar el estudio de la cosmovisión del grupo dentro de un plazo de 6 meses. Recuerden que la clase pasada hablamos de la importancia de conocer la cosmovisión del grupo de enfoque sobre el cual vamos a trabajar la plantación de una iglesia, en este caso de un movimiento de plantación de iglesias. Esto es muy importante completarla y fíjese que tampoco la logramos completar en un plazo de 1 o 2 o 3 meses, porque la cosmovisión demanda más de lo que dice la información del Internet, aquello que nosotros podemos constatar a medida que estamos contactando a las personas en sus casas, en su lugar, en su comunidad. También debemos completar el mapeo y el estudio de campo de la fuerza de cosecha dentro de un plazo de 6 meses. Este estudio de campo de la fuerza de cosecha, recuerde que hace mención a cuántos obreros podríamos comprometer o involucrar allí en el trabajo de la plantación de iglesias, cuántas iglesias hay establecidas, cuántos cristianos hay en la zona, y si hay alguna otra agencia misionera o algún otro ministerio
que está realizando un trabajo con anterioridad o simultáneo con el trabajo que nosotros queremos iniciar. Es muy importante entonces que nosotros tengamos claro que la investigación demanda una organización, demanda una planificación. La primera clase de plantación de iglesias en el año 2000, con el Instituto para Sembradores de Iglesias, el profesor llamó a esta clase con un título que escribió en el tablero de manera muy grande que decía: el que no planifica investigar, ya planificó errar. El que no planifica investigar, ya planificó errar. Y esto es muy cierto. Es necesario que nosotros entendamos la importancia de la investigación antes de iniciar el trabajo de fomentar un movimiento de plantación de iglesias o la plantación de iglesias en un lugar o en una región. Y valernos de los mapas, como lo enseñaba el pastor Tito en una de las clases anteriores, es extremadamente importante. Sin embargo, más adelante en esta misma clase vamos a encontrar que en algunas ocasiones, en algunas regiones rurales o distanciadas que no tienen importancia económica, ni siquiera aparecen en los mapas. Entonces, por eso necesitamos que nuestra investigación no esté basada solamente en lo que encontremos normalmente en los medios de comunicación, como el internet o la gobernación, la alcaldía, sino que necesitamos caminar el lugar, porque a veces encontramos municipios completos o pueblos completos que ni siquiera figuran dentro del mapa, y nosotros deberíamos agregar esta información. Quiero entonces hacer un énfasis aquí, antes de avanzar, sobre la importancia del mapeo acerca de las fortalezas espirituales presentes en el distrito o en una región. Así que voy a remitirme a un trabajo de experiencia para poder que este ejemplo sea un poco más contundente. En el año 2015 fui trasladado con mi familia para la ciudad de Cuenca, Ecuador. Está sobre la provincia de Azuay. El anhelo era que las Asambleas de Dios, habiendo plantado su iglesia número 103 en 40 años de trabajo como iglesia misionera, se estaba trazando el desafío de ingresar a una comunidad de habla quichua en el cantón Nabón, allí mismo en la provincia de Azuay, un lugar que quedaba a unas 2 horas de la ciudad principal de Cuenca, a unos 2.800, 3.000 metros de altura. En ese lugar durante 500 años, es decir, desde la conquista española, había sido extremadamente difícil permear ese lugar con el evangelio, y me asignaron para iniciar un trabajo allí. Así que pasé todo un año completo haciendo toda la investigación desde arriba. Escuche eso, pasé un año completo. Allí encontré varias cosas. Primero, que el territorio del cantón Nabón, allí en el Ecuador, era un territorio un poco más grande que lo que sería para nosotros el Estado de Israel hoy en día. Esto para que tenga una idea. El Estado de Israel sería mucho más pequeño que la zona donde yo iba a establecer iglesia, allí en el cantón Nabón. Ese territorio en kilómetros cuadrados era muy extenso, y en medio de algo del tamaño como mucho más grande que el Estado de Israel, tenía aproximadamente 19.700 habitantes según el censo del año anterior en que yo fui. En el 2014 habían realizado un censo. Eran aproximadamente 20.000 personas distribuidas o esparcidas en un territorio de ese tamaño, o sea, extremadamente grande, y existían 69 comunidades. De estas 69 comunidades había una comunidad que era la comunidad urbana,
que hacía como cabecera cantonal o capital del cantón Nabón, llamada Ciudad de Nabón. Y allí en el cantón Nabón vivían aproximadamente en la zona urbana o capital unas 2.000 personas. Lo que quiere decir que las otras 18.000 personas estaban esparcidas en 69 comunidades de un territorio geográficamente quebrado, de difícil acceso. Obviamente, olvídese del tema de que hubiesen vías pavimentadas, todo eran caminos y carreteras hechas a pico y pala por las comunidades. De ese grupo de 20.000 habitantes, más o menos 11.000 habitantes eran población de lo que llamaríamos blanca o mestiza, que eran personas que descendían de los conquistadores, personas con apellidos españoles, y estaban los otros grupos que eran aproximadamente 10 comunidades indígenas. Estas 10 comunidades indígenas, entonces, hacía parte de una de las 23 nacionalidades indígenas del Ecuador, y era una comunidad quichua cañari, que como lo decía en la clase anterior, sí, su nombre significa descendientes de la serpiente antigua, o de la gran serpiente. Eso es lo que significa en idioma quichua la palabra cañari. Encontré entonces que venía sucediendo una situación hacía unos 3 años antes de yo llegar, y era que dentro de los jóvenes de las comunidades indígenas, que eran aproximadamente unos 7.000 habitantes, había un cantón o una zona, una comunidad llamada la comunidad Xiña, y esta comunidad Xiña era como la que tenía el gobierno central de las demás comunidades indígenas. Allí cerca de la comunidad Xiña estaba la comunidad Pucallpa, y allí en la comunidad Pucallpa, una comunidad de más o menos 1.000 personas, se estaban produciendo hacía unos 3 años un promedio de 1 a 3 suicidios de jóvenes al mes, alcanzando así uno de los más altos índices de suicidios de toda Latinoamérica. En ese lugar de menos de 20.000 habitantes, en esa comunidad indígena de menos de 7.000 personas, estaba sucediendo esto. Así que en la información o en la investigación quise saber cuál era la fortaleza espiritual que estaba operando allí, y aunque era un lugar con idolatría, obviamente, al catolicismo romano, mezclada con un sincretismo de culto al sol, a la Pachamama, a una cantidad de cosas específicamente de rasgos indígenas, había entrado hacía 3 años esta cultura de los emos, una cultura urbana que había permeado la comunidad indígena a través de los chicos que salían a la ciudad para realizar sus estudios en los colegios, en los liceos. Y esto estaba produciendo que estos chicos escucharan mucha música pesada, rock, que estuvieran adictos a droga, a cocaína y algunas otras sustancias, pero dentro de las reuniones que ellos hacían entre 20 y 30 jóvenes, lo que más se marcaba era este tipo de música de rock satánico, incluido con tomas de alcohol, drogas, y esto estaba produciendo el más alto índice de suicidio en esa comunidad. Así que descubrí que había un espíritu de muerte por suicidio, y que los chicos que se suicidaban incluían niños desde los 8 años hasta jóvenes de los 17 años. Atendí varios casos en donde en una misma semana se suicidaban 2 hermanos de una misma familia. De repente un hermano que tenía 14 años, que estaba en casa todavía, y otro hermano que tenía 17 años, que ya tenía mujer y algún niño pequeño, algún bebé, y se suicidaban, aunque vivían en hogares diferentes, en casas diferentes. Sucedía esto
muy a menudo. Estoy hablando de 2 a 3 suicidios por mes, pero a veces los 2 o 3 suicidios se producían en una semana. Allí encontré entonces una de las fortalezas espirituales más fuertes con la cual tendría que combatir para poder realizar este trabajo. Entonces, aquí el ejemplo de la investigación es lo que nos va a dar las estrategias para poder ingresar a la comunidad, para poder tener un puente hacia el evangelismo. Necesitamos entonces tener claro cuáles son las fortalezas espirituales que están operando y tener claro también la cosmovisión de ese grupo de enfoque que tenemos. Quería hacer énfasis en la parte de la fortaleza espiritual. ¿Por qué? Porque la información que yo conseguí en los gobiernos del Ecuador, en los gobiernos tanto la democracia presidencial como los gobiernos indígenas, que son 2 tipos de gobiernos que operan allí, era una información que nunca me iba a permitir conocer acerca de las fortalezas espirituales que estaban operando. Más de los indicios que yo tuve al leer noticias continuamente de los últimos 3 años en esa comunidad. Es una comunidad indígena también con poco acceso a la información de lo que sucede dentro de esas comunidades. Allí no tiene acceso la policía ni el ejército, sino que ellos tienen su propia policía indígena y muchísimas cosas de las que suceden dentro de ellos mismos son guardadas en secreto por la comunidad. Obviamente, como fueron conquistados por los españoles y esclavizados durante muchísimo tiempo, tienen una alta resistencia a las personas mestizas o blancas, es decir, que no pertenecen a sus comunidades indígenas. Y también la comunidad Signa y Pucallpa se caracterizan en el Ecuador por ser comunidades indígenas violentas hacia las personas extranjeras. Así que este fue un gran reto, fue una experiencia en donde investigar las fortalezas espirituales presentes no me tomó 3 meses ni 6 meses, me tomó un año completo y más o menos duré otro año intentando ingresar a la comunidad, ya teniendo una investigación clara acerca de cuántos habitantes, cuántas comunidades eran del territorio, cuál era la cabecera cantonal, cuáles eran los lugares de colegio, liceos, plazas de mercado, lugares de trabajo. Pero lo que más me costó fue poder tener la información sobre las fortalezas espirituales presentes en ese lugar. Esto solo se logra caminando el lugar. Vamos a ver qué recursos podemos necesitar para cumplir las metas de nuestra investigación. Es muy importante que usted tenga mapas del distrito, que tenga información de los censos gubernamentales. En esa información de los censos gubernamentales en aquella comunidad, yo encontré que eran aproximadamente 20,000 habitantes. De esos, un gran grupo o un 60% de la población era mestiza o blanca, y que había una gran cantidad, 7,000, 8,000 personas pertenecientes a 10 comunidades indígenas. Pero también encontré dentro de la información gubernamental que allí había un alto índice de muertes por desnutrición dentro de las comunidades indígenas. Y esta fue también una investigación que me permitió acercarme al conocerla y poder acercarme con un puente o con una ayuda para poder llegar hasta estas comunidades. Cuando investigué la parte de la fuerza de cosecha, descubrí entonces que hacía unos 30 años atrás, 4 misioneros norteamericanos que entraron a la comunidad, fueron asesinados por la comunidad y fueron enterrados dentro de la misma comunidad. Y el último intento lo habían hecho hacía 14 años. Intentaron realizar una cruzada evangelística. Ya no fueron misioneros norteamericanos, sino iglesias de allí mismo, de la ciudad de Cuenca, Ecuador, que fueron hasta allá. Pero la comunidad indígena los correteó, los persiguió a machetazos, palazos y pedradas. Así es de que la información sobre la fuerza de cosecha era descubrir que en aquel lugar
no había iglesias, no había cristianos como para poder hacer una alianza con ellos. Me dirigí también a las bibliotecas para consultar el origen de estos grupos indígenas, sus luchas anteriores. Traté de indagar continuamente si había algún creyente local y encontré que en medio de estas 7.000, 8.000 personas de esta comunidad indígena, había más o menos 21 creyentes esparcidos en medio de esas 7.000 personas, y generalmente eran creyentes que vivían su fe calladamente, puesto que si ellos intentaban hablar a otros miembros de su comunidad, podían ser víctimas de tortura o incluso de muerte. Iglesias locales, había una iglesia local en la comunidad de Xiña, estaba cercana a la comunidad de Pucallpa, y había un pastor que atendía un grupo más o menos de 20 personas. Este pastor era un colono, no pertenecía a la comunidad indígena. Colonos son las personas de piel blanca o mestiza que por alguna razón estaban viviendo allí en la comunidad desde 50 o 60 años atrás. Así que él, como colono que se había convertido al evangelio hace unos 25 años atrás, había sufrido persecución. Durante varias veces apedrearon su casa, le prendieron fuego a su casa, les persiguieron en las noches para asesinarles. Y este creyente local, el pastor Braulio, fue alcanzando colonos que hacían algún tipo de trabajo dentro de la comunidad indígena y que vivían en la comunidad indígena. En este caso, él tenía un cultivo de peces y vendía en la misma comunidad indígena. Y él había alcanzado unos 25 creyentes más en esos casi 25 años de estar allí. Era la única iglesia local que había dentro de esa comunidad. Otras organizaciones cristianas no existían en ese lugar. Cuando realizamos una investigación de esta manera, en donde tenemos mapas para marcarla, en donde tenemos estadísticas, encontramos entonces que cada obstáculo que nosotros encontramos debemos convertirlo en una oportunidad. A esto llamamos planificación proactiva. Entonces es muy importante que las oportunidades que nos presentan los obstáculos nosotros las podamos potencializar. Dentro del tema de la investigación debemos identificar los principales obstáculos a los que nos enfrentaremos al tratar de alcanzar dichas metas. Debemos pensar en cómo podemos tornar dichos obstáculos en oportunidades. A esto le llamamos planificación proactiva. Es decir, desde el mismo momento que queremos producir un movimiento de plantación de iglesias o la plantación de una iglesia, la planificación nuestra debe ser una planificación proactiva. Y pensar proactivamente nos evita entonces responder reactivamente. Es decir, debemos estar preparados para convertir cada obstáculo que se presente en el proceso de la investigación o las estrategias basadas en las 6 categorías principales para lograr la visión final. Debemos manejarla no de manera reactiva, sino de manera proactiva, y esto es una decisión que podemos tomar con anterioridad, obviamente desde la perspectiva de conocer esta herramienta tan importante que es la investigación y de haber tomado una determinación de no detenernos. Estuve en una ciudad en Venezuela llamada Churuguara, y allí el mapa más actualizado de toda la comunidad la tenía un pastor que predicaba en radio y estaba queriendo fomentar un proyecto de plantación de iglesias para la comunidad de Churuguara, y él había hecho un mapa con pliegos de papel. Lo había hecho a mano y había tardado casi unos 5 años. Yo tuve la oportunidad de tener ese mapa en mis manos, verlo y ver cómo este hombre había sido tan aplicado en elaborar un mapa. Lo hizo incluso a escala, y era una persona que tenía apenas tercero primaria. Cómo él oró y Dios le dio la sabiduría. Entonces,
es convertir el obstáculo en una oportunidad, que nosotros tengamos la decisión y la determinación de no rendirnos cuando estamos elaborando las estrategias, en este caso la estrategia de la investigación. Vamos a ver ejemplos de algunos posibles obstáculos que nosotros encontramos al querer hacer una tarea de investigación. Por ejemplo, un posible obstáculo puede ser difícil encontrar mapas en los que aparecen todos los pueblos, como le estoy hablando de aquella ciudad llamada Churuguara, allí en Venezuela. ¿Cuál sería la oportunidad entonces si no encontramos mapas? Enviar creyentes locales para que ubiquen personalmente las comunidades, los caseríos, los lugares en donde viven las personas. Encontrar 20.000 personas diseminadas en un territorio que comprende 69 comunidades en un lugar que es mucho más grande que el Estado de Israel, es una tarea extremadamente difícil, pero que usted debe tomar la determinación de caminar y encontrar en dónde están esas familias para poder trazar un plan en donde la evangelización llegue a todos, la oportunidad de que ellos puedan conocer a Cristo les llegue a todos y no solamente a algún segmento o alguna población más central o más específica. Ante el obstáculo de que nadie haya sido capacitado en recabar información acerca de la cosmovisión del grupo de enfoque, entonces la solución es usted. Para eso está viendo la clase de Hechos 29, para eso está entendiendo la parte de la investigación. Entonces sería usted, quien debería entrenar a este equipo, reclutar creyentes, capacitarlos para que ellos le colaboren en esta tarea. Ante el obstáculo, por ejemplo, que otras iglesias o otras organizaciones tal vez no están dispuestas a compartir información con nosotros. Voy a decir esto con un poco de vergüenza y quiero decirlo con todo el respeto del caso, solamente como un ejemplo didáctico para nosotros en esta mañana. Como plantador de iglesias durante 23 años, he encontrado que en el 70% de los casos la oposición más grande para plantar una nueva iglesia son las iglesias establecidas. Lo digo con mucha experiencia, no solamente en el ámbito rural, sino también en el ámbito urbano, en toda Latinoamérica. En muchas ocasiones, cuando se quiere establecer una nueva iglesia o iniciar un trabajo que muchísimas veces en comunidades que nadie lo está haciendo, el principal obstáculo que encontramos es las mismas iglesias u organizaciones cristianas. ¿Cómo podemos trabajar entonces con este obstáculo y convertirlo en una oportunidad? Bueno, esté dispuesto a crear relaciones con las iglesias, a mantener el vínculo de la unidad. A mí me parece supremamente interesante este texto bíblico en Efesios, porque la propuesta del apóstol Pablo no es que debemos crear el vínculo de la unidad, sino que debemos mantener el vínculo de la unidad. Entonces, tenemos una misma fe, una misma profesión, una misma esperanza, un mismo Padre, un mismo Espíritu, un mismo bautismo, una misma vocación. Entonces nosotros debemos mantener este vínculo y debemos estar dispuestos a humillarnos en algunos momentos para poder crear relaciones de confianza con otras iglesias, con otros ministerios, con agencias misioneras que estén trabajando en una zona y que sean resistentes a compartir su información o a ayudarnos en el trabajo de iniciar una nueva iglesia o un movimiento de plantación de iglesias. ¿Qué debemos entonces estar dispuestos a hacer? A que la información que nosotros vamos encontrando, que quizá ellos la tengan o no la tengan, pero que nosotros estemos dispuestos a compartir con ellos nuestros avances acerca de cosas nuevas que descubrimos en el campo de cosecha, para que ellos también se sientan dispuestos a compartir su información con nosotros. Esta es una tarea que no podemos pasar por alto, la necesidad de mantener la unidad. Yo he estado enseñando durante 23 años acerca del evangelismo y el crecimiento
en más de 160 ciudades en 8 países de Sudamérica. Y lo primero que pregunta un pastor que quiere que su iglesia crezca a través del evangelismo, cuando saben que uno ha desarrollado esta tarea por tanto tiempo, lo primero que dicen es, pastor, ¿cuál sería la clave para el evangelismo en nuestra ciudad, en nuestra comunidad? Y la respuesta mía siempre va a ser la oración de Jesús en Juan capítulo 17. El versículo específicamente donde dice que todos sean uno para que el mundo crea. Así que cuando usted se encuentre este posible obstáculo de la resistencia de otras iglesias o organizaciones a apoyar en compartir información o hacer alianzas para el trabajo que usted va a realizar, usted siempre mantenga el principio que la unidad y mantener el vínculo de la unidad y ser uno es la estrategia más grande para poder alcanzar a los no creyentes en cualquier contexto en que Dios nos haya colocado. Vamos entonces finalizando, vamos a ver los procesos que necesitamos para lograr las metas establecidas. Bueno, los procesos son los siguientes: compre mapas, compre otros suplementos, no solamente mapas del gobierno, sino que usted también puede encontrar a veces mapas porque en aquellas comunidades hay algunas agencias de turismo que quieren llevar a conocer ruinas indígenas, que quieren llevar a conocer algunos santuarios naturales, algunas cosas históricas o geográficas importantes. Entonces, no solamente trate de comprar mapas que tengan que ver con información del gobierno, sino que hay otros negocios como el turismo que en muchas ocasiones me han ayudado a mí para permear con información una comunidad, lo que se consigue en negocios encontrando mapas turísticos, por ejemplo. También dentro del proceso que necesitamos para lograr las metas establecidas es reclutar obreros de iglesias locales para ayudar con el mapeo. Las primeras personas que pudieran ayudarnos en la tarea del mapeo serían creyentes de otras iglesias locales, y para eso debo abordar primero que toda la pastoral o la confraternidad presentándome quién soy, de dónde vengo, a qué organización pertenezco, qué es lo que nos estamos proponiendo, y hacer una invitación formal a que permitan una alianza que pueda ayudarnos a recabar información importante para la plantación o el movimiento de plantación de iglesias. Comience también a crear mapas de los pueblos, pero no solamente se limite a los mapas normales acerca de eventos o lugares geográficos o importantes, sino una vez más recalco en poder colocar en el mapa los puntos de fortalezas espirituales. Y también obviamente los de la fuerza de cosecha, que son los creyentes locales, las iglesias o algunas agencias o organizaciones misioneras que estén trabajando cerca de la zona o en la misma zona. Determine qué información debe ser incluida en el estudio de la fuerza de cosecha, así como del estudio de la cosmovisión del grupo. Aprenda a desarrollar una encuesta para usar con la fuerza de cosecha. La encuesta es una de las herramientas más importantes dentro del trabajo de la investigación de campo. Trate de reclutar y capacitar obreros para recabar información. Presente estas clases, continúe leyendo, haciendo tareas. Siempre que piense en plantar una nueva iglesia, piense inmediatamente en reclutar a alguien para que le ayude a recoger información. Almacene toda la información en un cuaderno de apuntes o en una computadora para que pueda tener una estadística. ¿Cuántos niños, cuántos adultos? Qué problemas hay en el lugar, algún tipo de enfermedades, casos de desnutrición, violencia intrafamiliar, alcoholismo, fiestas paganas en donde la gente se reúne y se desordena, días que se celebran, días de independencia, batallas, lugares turísticos. Toda esta información es importante almacenarla en una computadora o en un cuaderno para que usted pueda volver a ella continuamente. Evalúe toda la información cuando haya sido recabada, y esa información es lo que le va a permitir realizar una oración estratégica, que es uno de los ingredientes indispensables
para poder plantar iglesias o producir movimientos de plantación de iglesias. Es importante, llegando al final, que nosotros tengamos claro desde el principio que tenemos que tener procesos de evaluación. Es decir, no solamente trazarnos las metas desde el principio, sino que debemos saber cuándo nuestras metas han sido alcanzadas y cómo estas metas alcanzadas nos están ayudando a alcanzar nuestra visión del final. Recuerde que cada meta nos acerca al objetivo, cada estrategia en estas 6 categorías nos acerca al objetivo. Así que usted debe estar teniendo a la mano un proceso de evaluación y debe estar evaluando continuamente, cada mes, cada 2 meses, máximo trimestralmente, para que sepa si está cumpliendo las metas, cuáles metas le falta por cumplir, para que sepa que está caminando hacia la visión final. Vuelva a corroborar en los mapas para asegurarse de que la información es precisa. Encargue a otra persona que verifique la información, si esto fuera necesario. Luego de recaudar la información acerca de la cosmovisión del grupo de enfoque, pídale a alguien del grupo que verifique si la información es correcta. Es decir, no se confíe de usted mismo, trate de que la información recabada pueda ser observada por diferentes personas. Cada persona puede hacer algún aporte o puede observar algún detalle que nosotros hemos pasado por alto. Y continúe siempre recabando la información y evaluándola a medida que su ministerio se desarrolla para que dicha información siempre esté actualizada. Muy bien, llegando entonces al final de esta clase, va a encontrar en su manual de Hechos 29 una tarea en donde usted debe resumir lo aprendido. Ahí hay una tarea que dice, en la próxima página usted debe comenzar a trabajar en sus propias metas, recursos, oportunidades que salen de los obstáculos, los planes y procesos de evaluación. Recuerde escribir su declaración de la visión final al principio de la página. Luego trabaje paso a paso en cada una de las áreas. Y cuando tenga dudas, pídale ayuda a otros miembros de su grupo de trabajo o a sus entrenadores para recabar esta información. Aquí encontramos entonces que hay una tarea para que usted pueda ir evaluando lo que va aprendiendo. Llegando al final de esta clase, entonces vamos a dar paso a preguntas.